Dando la bienvenida a ustedes en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Luz Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios y bendito sea su santo nombre. Santo es el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que está sobre todo nombre, en el cual invocamos la luz del Espíritu Santo. Oh hermoso Espíritu Santo, bienvenido seas esta noche una vez más. Ven y abríganos, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz, llénanos de tu fuego. Ven, Espíritu Santo, y arrópanos. Purifícanos, santifícanos. Desde pies a cabeza nuestros pensamientos. Santifica nuestros labios para hablar la verdad y nada más que la verdad. Y no permitas que, Espíritu Santo, proclamemos error y mentira. Enmudece nuestros labios, Espíritu Santo, si hemos de proclamar aquello que pueda llevar a la condenación y al error de condenación de nuestros hermanos. Mejor quítanos la vida, Espíritu Santo, antes que proclamar aquello que pueda llevar a condenación a mis hermanos. Y que seas tu hermoso Espíritu de Dios allí, en los que se disponen con amor, en los que se disponen con sinceridad y con fe, reciban de esas hermosas bendiciones celestiales. Que cada día sus ojos se esclarezcan, que tú seas poniendo ese colirio celestial en nuestros ojos, que seas tú poniendo ese colirio en nuestros oídos para que se nos abran los oídos los que no han podido escuchar para que escuchen. Dales entendimiento, Espíritu Santo, danos entendimiento, sabiduría, discernimiento de tu palabra. Y así podamos nosotros robustecernos en la fe, en la confianza en Dios, para acercarnos con confianza. Que esta palabra nos abra puertas de bendición, como lo confiamos en el nombre de Jesús. Que esta palabra sane interiormente, libere interiormente y haga una obra maravillosa en la vida de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro, porque sabemos que tú actúas allí, Espíritu Santo. A la par, cuando se proclama la palabra, estás tú ahí revoloteando, moviéndote, llegando a la vida de mis hermanos. Gracias, Espíritu de Dios. Santísima Virgen María, te damos la bienvenida también. Que nos acompañes, oh Madre de amor. Que tu manto se extienda sobre cada una de las personas y los hogares donde se disponen a escuchar la palabra, para que ellos reciban de esos bienes celestiales, para crecimiento de su vida, para fortalecimiento de su espíritu, en el nombre de Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Amén y amén. Bueno, vamos a tratar de hacer un poco corto para que después nos conectemos allá. Bueno, vamos a ubicarnos en el capítulo número 5 del libro de Levítico. Que gracias, Genao, por avisarnos. En el capítulo número 5 de Levítico. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Buenas noches, Manuel, bienvenido. El título es Expiación de las diversas clases de pecado. Ya vimos en estos dos capítulos anteriores cómo se hacían algunas expiaciones. La expiación del sacerdote, la expiación de los líderes de la comunidad, de los que pecaban por no a propósito, sino, se me olvidó la palabra, cuando tú por ignorancia, por decirlo así, pecas, pero aún así tiene
super repercusión. Entonces ahí vimos cómo en los capítulos 2 y 3 el ritual que tenían que hacer aquellos que pecaban. O sea, el pecado no tiene ningún tipo de aceptación, sea por omisión o sea por, como dice, delito culposo. ¿Cuál es el delito culposo? Cuando usted tiene plena conciencia, sabiendo que lo que está haciendo está mal. Usted conoce todo lo que es ¿cómo se llamaría? Usted conoce lo que es la repercusión de ello. Pero aún así lo hace, sabiendo que eso es malo. Ese es como diría uno, el pecado culposo. Y está aquel que comete el pecado en la ignorancia, aquel que no conocía que eso estaba mal, pero lo cometió, también tiene. En la Biblia dice que hay algunos que tendrán más, que el Señor le dará más latigazos a unos que a otros. Bueno, podría ser en esos casos. Entonces vamos a ver ahora expiación de diversas clases de pecado. Entonces dice, si alguno pecare porque habiendo oído una imprecación y siendo testigo de una cosa, sea porque la vio o sea porque la supo y no la denunció, llevará su iniquidad. Eso sigue aplicando al día de hoy. Para que vayamos dando cuenta que no todo lo del Antiguo Testamento está abolido. Hay cosas que siguen aplicando al día de hoy. Lo que cambió el Señor es el modo de aplicar eso. Transformó algunas cosas para que se aplicara eso. Entonces, el que cometía el pecado ahora ya no tiene que ofrecer un animal, tiene que ofrecerse él mismo, el arrepentimiento. Acá también, si usted conoce que su hermano está pecando y lo está haciendo en plena conciencia y usted no le dice, pues comete error. Usted se hace responsable de ello, ¿ya? Entonces, ahí estamos hablando. Entonces, mira lo que dice, si usted es testigo de algo porque lo vio, porque se lo dijeron. Ojo, eso es muy importante, porque me lo dijeron. También entramos ahí nosotros a ser responsables. ¿Ya? Me lo dijeron. Entonces, si tú te enteraste que tu hermano está haciendo y no hiciste, por omisión, también eso que dice aquí, llevará iniquidad. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente eso de llevará su iniquidad. Quiere decir pues simplemente que es responsable por haber cometido un pecado y está obligado a expiar. ¿Ya? Está obligado también a expiar igual que lo cometió. Le toca. Eso significa la palabra llevará la iniquidad. ¿Ya? También es responsable de ese pecado. Entonces somos responsables por lo que hacemos con plena conciencia, como somos responsables de lo que conocemos y no denunciamos. O sea, lo que llamamos por omisión, que es cuando usted va a la Eucaristía y hace una de las oraciones del arrepentimiento que dice el sacerdote, que dice: yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Vea que usted lo repite 3 veces. La oración es sabia. Lo que pasa es que ya la han mecanizado y las personas hoy ya no hacen un mea culpa, porque eso se llama hacer un mea culpa. Ya no lo hacen sinceramente, ya es un proceso automático y en realidad no están mostrando arrepentimiento. Por eso hoy, cada vez que nosotros vamos a la Eucaristía, ya es mejor hacer una oración que salga de nosotros, donde nosotros reflexionamos sobre lo que hemos hecho y mostrar una mea culpa sobre ello. Pero ahí dice, mira, por mi culpa, por mi gran culpa. O sea, solo es mía. Nadie puede decir, es que yo pequé porque otro me obligó. No, señor, ni el enemigo, ni Satanás te obliga a pecar. Ojo a eso, ni Satanás nos obliga a pecar. Eso que quede muy claro. Por eso el que va al infierno va porque quiso ir al infierno, no porque Satanás lo llevó allá. O sea, Satanás sí te seduce, te engaña, ya te quiere destruir, te engaña, pero él no, nadie puede decir, es que fue que él me cogió y me... No, señor, usted se dejó seducir.
Pero usted antes de dejarse seducir, usted tenía conocimiento de eso es bueno y eso es malo. Por eso es que el Señor dice, no te puedo dejar pasar que tú sepas que tu hermano no sabía que eso es malo y tú no se lo hayas dicho. Porque es una forma de alertarlo, de que Satanás no lo siga engañando, porque esa es la estrategia de Satanás, de hacernos creer que ciertas cosas están bien. Ese es el gol que él está tratando de hacer, que muchas de las cosas hoy están bien, o sea, que lo malo hoy es bueno. Y si nosotros, por ejemplo, le voy a poner un caso de algo que está viral ahora mismo, que está calientico, porque se ha vuelto viral. No sé si ustedes escucharon el caso de un joven en Bogotá que adquirió una bacteria en una piscina, o fue en Medellín, no me acuerdo la ciudad, creo que fue Bogotá. Y el joven se ha complicado y ahora ha decidido que se quiere practicar la eutanasia. Y lo llamó Falcao, uno de los jugadores famosos de la selección. Pues no sé qué fue lo que le dijo Falcao. El cuento es que yo cuando leí la noticia, pues entré a mirar ciertos comentarios y hay algunas personas que le decía, fuerza, que no sé qué, que buen viento, buena mar, que buen viaje, Dios te recibirá con los brazos abiertos. Que Dios te recibirá con los brazos abiertos. Señor, ¿yo qué pasó con el sentido moral cristiano del eje escrito? No, señor. Quien atenta contra tu vida es suicidarse y practicar la eutanasia nos aparta del reino de los cielos. No podemos decirle que Dios te va a recibir con los brazos abiertos porque no te lo va a recibir. Y eso que le dicen eso, pues lo están haciendo tal vez inconsciente en su ignorancia. Pero si usted le quiere dar simplemente un golpecito de pecho y todo eso, estás haciendo y cometiendo un grave pecado. Mire, mucha gente se está condenando tontamente y en la ignorancia. Y por eso la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por la ignorancia de la palabra de Dios. Mi pueblo perece. Y eso es lo que le sucede hoy en día al católico. Ese es el gran problema del católico. Y por eso es que el católico, cuando se pasa ya a los pentecostales, a los bautistas, a los evangélicos, dicen, cuando yo era católico, yo nunca aprendí nada. Claro, si nunca leías la palabra de Dios, si nunca tenías un hermano católico que te dijera, mira Juan, lo que estás haciendo está mal, mira María, que lo que estás haciendo está mal, mira Manuel, eso está mal. Claro, si andaban igual que tú, emborrachándose, perdido en los vicios, perdido en el alcohol, perdido en las drogas, perdido en la prostitución, perdido en el adulterio, perdido en la fornicación, perdido en el robo, perdido en la corrupción, pues obviamente, ¿cuándo te van a decir que lo que estás haciendo está mal? Al contrario, te van a decir, está bien, mi hermanito, sigamos así. Gracias, hermano, gracias, Manuel. Mauricio Manota, gracias por tu buen deseo. Entonces, ahí hemos perdido, y ahí está la clave por qué también somos culpables de eso, de la omisión, ¿ya? ¿Por qué somos culpables de la omisión? Entonces dice, ya sabemos entonces cuando en el versículo 1 dice, llevará a la iniquidad. O si alguno sin darse cuenta tocare cosa inmunda, sea el cadáver de una fiera inmunda, o el cadáver de un animal doméstico, o el cadáver de un reptil inmundo, se hace inmundo y culpable él mismo. Aquí aparece la situación de que nos contaminamos. Entonces aparece aquí la parte de que nos contaminamos cuando tocamos cosa inmunda. Ahora eso hay que trasladarlo a nivel espiritual. ¿Qué significa tocar cosa inmunda? De ahí pensar que tocar cosa inmundo era un animal que estuviera putrefacto. O sea, un cadáver de una fiera inmunda, cadáver de un animal doméstico, el cadáver de un reptil inmundo, se hace inmundo y culpable él mismo. O sea, tocarlo no era posible. O sea, estaba siendo condenado por Dios. Hoy en día, tocar lo inmundo sería tocar todo aquello que va en contra de lo que es la vida. Tocar lo inmundo es aquello que está putrefacto,
Es aquello que ha perdido la vida, que está putrefacto, en descomposición y que produce daño. ¿Qué en tu vida te produce a ti que no es grato a Dios y te produce que tú te puedas morir? Que te pueda secar, que te pueda enfermar. Pues el pecado. ¿Ya? Entonces no toques el pecado, porque obviamente te vas a manchar. Dice, o si tocare por inadvertencia cualquier inmundicia de hombre con la que uno se puede contaminar, tan pronto como llegue a saberlo será reo de culpa. O si alguno con sus labios jurare inconsideradamente hacer mal o hacer bien en una de esas cosas en que los hombres suelen jurar inconsideradamente y no se da cuenta, tan pronto como llegue a saberlo será culpable de la cosa respectiva. Vea que dice allí, jurar inconsideradamente, hacer mal o hacer bien. Entonces mire que esa parte de jurar es algo que hoy también no, sobre todo jurar por Dios. Hay personas que lo hacen como olímpicamente, te juro por Dios. Y lo peor es que hay gente que jura por Dios cosas que en realidad no son ciertas. Eso es súper delicado. Por eso dice, una oración es pedirle a Dios siempre que nos dé continencia a nuestros labios. Hay mucha gente que le promete cosas a Dios. Y hay gente que promete en el nombre de Dios. Y hay gente que jura en el nombre de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con todas esas expresiones. Porque esas expresiones te pueden a ti atar y puedes traer algún tipo de repercusión. Tenemos que ser muy cuidadosos con ello. Quien quiera que fuere culpable de una de estas cosas, confesará aquello en que ha pecado. Y para expiación del pecado cometido, ofrecerá a Yahvé una hembra del ganado menor. Mire que sí, aparte de que ofrecía un animal para expiación, tenía que confesar la culpa. ¿Ya? Que es lo que, mira que ellos tenían que confesar la culpa. O sea, la cuestión de la confesión ante un hombre no era nuevo. O sea, mira que se practica desde el Antiguo Testamento. Entonces hoy tenemos que hablarle a los hermanos protestantes cuando te digan, ¿por qué me tengo que ir a confesar con un sacerdote? Pues desde el Antiguo Testamento es así. Desde los antiguos tiempos y comenzando el sacerdocio en los antiguos tiempos, lo hacían los hombres. Léanle aquí el libro de Levítico. Oye, usted guárdelo ahí, cópielo ahí. Cópielo ahí para que se lo muestre al pastor, a la mente. Usted le dice aquí, vea lo que dice aquí. Quien quiera que fuere culpable de una de estas cosas, confesará aquello en que ha pecado. ¿Y a quién se lo va a confesar? Si estamos hablando en el contexto de todo lo que se hace en el ritual de sacrificio, o en el ritual, ¿para qué? Para expiar las culpas. Recuerden que usted ponía la mano suya sobre la cabeza del animal que se iba a degollar, y ahí usted confesaba los pecados. Usted tenía que confesar los pecados, usted tenía que nombrar el pecado, y ahí se expiaba en el sacrificio. O sea, había un ritual para eso. Pero una de las partes en el ritual es confesar el pecado. Aquí está, Levítico 5. Quien quiera que fuere culpable de una de estas cosas, confesará aquello en que ha pecado. Y para expiación del pecado cometido ofrecerá a Yahvé una hembra del ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote hará por él expiación de su pecado. Mira que eso no se ha abolido. Lo que pasa es que hoy el sacerdote ya no va a ofrecer, ni va a recibir un animal, ni va a quemar ese animal, ni va a ofrecer a Dios ese animal. ¿Qué va a hacer? A tomar esa confesión que tú haces, y el que la va a presentar a Dios como ministro. Porque en la oración que él debe hacer es que él levanta las manos al cielo y sobre ti, ¿ya? Él le pide a Dios que en su bondad y con la autoridad que le ha dado, y en el arrepentimiento de la persona, le conceda la paz a esa persona. O sea, que estar en gracia con Dios, la gracia para estar, como dice, limpio del pecado.
y que Dios sepulte ese pecado. Y una de las cosas que siempre ellos deberían decir, pero nunca la dicen, pues a mí nunca me lo han dicho ninguno de los que me he confesado, es, deberían decirle, ve y no peques más. Y eso de decirle a una persona que ve ya 10 Ave María y 10 Padre Nuestro, ¿no? Ya explicamos en uno de mis videos que están en el canal de cómo debemos hacer, tutorial más o menos cómo debe ser una confesión. Pero si el sacerdote no te lo dice y te dice, véale un Padre Nuestro y una Ave María, no. Te tiene que saber que así no es exactamente. Recuerden que ellos te dicen eso porque tú tienes que pagar un precio. Cuando ellos te dicen, vea unas Ave María y unos Padre Nuestro, se está basando, mira que aquí la persona iba y confesaba el pecado, traían algo, ¿ya? Para expiación del pecado. Entonces él está tratando de decirte, cuando tú ves hacer los 10 Ave María es como el sacrificio que tú tienes que hacer. Pero, tú no debes llevar ahora absolutamente nada. ¿Qué tienes que llevar tú? Lo que Dios espera es que verdaderamente exista un arrepentimiento sincero. Eso es lo que tú vas a ofrecer. Recuerden que lo que nosotros ofrecemos es, nosotros mismos nos ofrecemos. Nosotros somos la víctima, lo dijimos en el capítulo anterior. Nuestro corazón contrito y humillado es lo que nos ofrecemos. Ahí nos ofrecemos. Y eso es lo que Él va a tomar. Y eso es lo que va a presentar a Dios. Y ahí se va a hacer la expiación del pecado. Y Él debería decir, ve y no peques más. Porque esa palabra la introdujo el Señor en el nuevo sacerdocio cuando le dio la absolución a María Magdalena. Yo no te juzgo, yo no te condeno, pero ve y no peques más. Que es lo que debería decirle a todos los que van a confesarse. Ve y no peques más. Y nosotros, para resarcir, porque más adelante es probable que leamos que antes se resarcía, cuando uno cometía un error, resarcía. Debemos resarcir. ¿Cuál es? Si tú te vas a confesar que estás fornicando con aquella persona que no es tu esposa, pues ¿qué tienes que hacer? Dejar de fornicar, y así tú estás cumpliendo. ¿Y qué tienes que hacer? Presentarla al altar. Si tienes esposa y te estás acostando y no es tu esposa, lo que tú le vas a presentar no son 10 Padres Nuestros de Ave María. Lo que te tienes que decir es, de aquí ve y salga y corrompa. Cuando usted rompa eso, es más, muchas veces el sacerdote debería hacer eso. Porque tú me puedes decir a mí, yo me arrepiento porque estoy cometiendo pecado. ¿Ya? Porque estoy cometiendo pecado. Entonces, tiene que saber que no es... ¿Cómo sabe? ¿Qué tiene que decirle? Bueno, primero tienes que... Sí, ya. 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 Cambia. Borra el enlace anterior entonces del grupo.
Bueno, se me cayó, vamos a continuar entonces. Quedamos entonces en el versículo, estamos en el versículo 5. Quien quiere que fuere culpable de una de estas cosas confesará aquello en que ha pecado, y para expiación del pecado cometido ofrecerá a Yahvé una hembra del ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará por él expiación de su pecado. Cuando sus recursos no alcancen para una oveja, presentará a Yahvé como sacrificio por su pecado 2 tórtolas o 2 palominos, uno como sacrificio por el pecado y otro en holocausto. Los llevará al sacerdote, quien ofrecerá primero el que se ofrece por el pecado. Con las uñas le retorcerá la cabeza cerca del cuello sin arrancarla, y derramará parte de la sangre del sacrificio expiatorio. Y contra la pared del altar, y lo restante de la sangre lo hará gotear al pie del altar, pues es sacrificio por el pecado. Luego ofrecerá el segundo en holocausto, conforme al rito. Así el sacerdote le expiará por el pecado cometido, y éste le será perdonado. Si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, presentará como ofrenda suya por el pecado la 10ª parte de una efa de flor de harina en sacrificio expiatorio. No añadirá aceite ni echará sobre ella incienso, porque es sacrificio por el pecado. La llevará al sacerdote, y el sacerdote, tomando de ella un puñado para recuerdo, la quemará en el altar, encima de los sacrificios consumidos por el fuego, en honor de Yahvé. Es sacrificio por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que cometió en alguna de aquellas cosas, y se le perdonará. Y el resto pertenecerá al sacerdote como en oblación. Bueno, como ya me he dicho anteriormente, se segmentaba la víctima que se ofrecía, dependiendo del tipo de víctima. Dice entonces en el versículo 14, y habló Yahvé a Moisés diciendo: si uno comete infidelidad, entonces ahora mete otro pecado. Aquí dice: si uno comete infidelidad y peca por inadvertencia contra las cosas santas que pertenecen a Yahvé, ofrecerá a Yahvé como sacrificio por su delito un carnero de rebaño sin tacha, estimado según tu evaluación en 2 siclos, conforme al peso del santuario. Y restituirá lo que defraudó de la cosa santa, añadiéndole una 5ª parte, y lo dará al sacerdote, el cual hará por él la expiación con el carnero del sacrificio por el delito, y se le perdonará. Aquí era lo que yo les estaba diciendo. En el ofrecimiento del arrepentimiento de lo que tú estás haciendo, el pecado, debe haber algo que se llama resarcir. Si es contra alguien o es algo que está simplemente personalmente, entonces si yo le he hecho algo a alguien, yo debo confesar la culpa, apartarme de ese delito, de ese pecado, pero si he hecho daño yo tengo que resarcir. O sea, lo correcto, lo exactamente correcto y lo perfecto es eso. Normalmente no se hace, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no lo han enseñado. Por eso es, si tú estás confesando el daño que le hiciste a tu hermano, pues ¿qué tienes que hacer? Si le robaste, tienes que darle lo que le robaste. No puedes simplemente decirle: perdóname, hermano, por robarte. No. Aquí está lo que te robé, y aquí dice un poco más. Porque ahí es donde ese poco más, porque dale, si te robaste 200 y le devuelves 200, tú no le estás resarciendo, tú le estás devolviendo lo que le quitaste. El poquito más adicional, ese es la muestra de resarcir. ¿Ya? Es la muestra de resarcir. Que aquí dice
restituirá lo que defraudó de la cosa santa, añadiéndole una quinta parte. Entonces, por ejemplo, si vamos a ponerlo en términos de números, si yo me robé 200, mi hermano, y yo tengo que devolverle los 200 más una quinta parte para resarcir, y arrepentido, porque una cosa es decir, para quedar bien le voy a llevar los 200, 240, y ya, y listo, quedó bien, ¿no? Primero tiene que haber proceso de que de verdaderamente tú sientas dolo, sabiendo que cometiste un gran error contra tu hermano, que le hiciste un daño, lo ofendiste, pues tienes que sentir dolo por eso. Y luego, ¿qué? Tienes que resarcir. Entonces esa cuestión de que ve ya este 10 Padre Nuestro, 10 Ave María, no, hay que buscar resarcir. Ya, hay que buscar resarcir. ¿Y cómo resarcimos nosotros? Bueno, si es en caso mío algo personal, bueno, dejar de hacerlo y hacer todo lo contrario a ello. Hacer todo aquello lo que sea contrario a ello. Tengo que resarcir buscando hacer todo lo contrario a eso para poder, ¿qué? Condenar verdaderamente eso. Entonces yo lo que le decía, por ejemplo, cuando se interrumpió, es que hay personas, por ejemplo, que van a confesar un pecado, pero muchas veces no llevan el arrepentimiento del pecado. Entonces, ¿qué pasa? Usted debe acercarse al altar. Por ejemplo, hay personas que están en adulterio. Esa persona, cuando se va a confesar, el sacerdote debería decirle, usted ya dejó a esa mujer, ya usted habló con esa persona, ya usted tomó la determinación, ¿verdad? Cuando ya ha hablado sobre eso, sobre ese pecado, ya usted la dejó, porque si tú te vas y te confiesas, porque tú crees que confesándote entonces tú vas a dejar eso, no. Eso es una decisión que tú tienes que tomar, es una decisión propia que tiene que nacer en ti. Por eso es que lo digo, antes de confesarse deben arrodillarse, orarle a Dios, y es primero Dios quien le muestra verdaderamente ese arrepentimiento. ¿Qué tienes que hacer tú con esa persona? Decirle, sepultar eso con la persona, finalizar todo eso, y ya cuando tomaste las medidas y sepultaste eso, yo me acerco a la confesión. ¿Ya? A la confesión. Por ejemplo, un hecho es que yo cojo, vengo, cancelo todos los números, cambio mi número celular, me aparto de ahí, ya sé que no me va a contactar, me aparto de esos lugares. En el mejor de los casos decirle, mira, lo que estamos haciendo ya no lo vamos a seguir haciendo y las cosas terminan aquí, porque ante Dios no es grato. Ya, terminó. Entonces ahí está resarciendo, ahí está haciendo lo correcto. ¿Ya? Quien pecare sin darse cuenta, haciendo algo prohibido por los mandamientos, quien pecare sin darse cuenta, haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, será culpable y llevará su iniquidad. Llevará al sacerdote como sacrificio por el delito un carnero del rebaño sin tacha, según tu valuación, y el sacerdote hará expiación por el error que cometió sin saberlo y se le perdonará. Es sacrificio expiatorio, pues pecó indudablemente contra Yahvé. Muy bien, en el capítulo 6 dice, y habló Yahvé a Moisés, diciendo, quien pecare y cometiere infidelidad contra Yahvé, negando a su compañero la devolución de un depósito o de una prenda puesta en sus manos, o de una cosa robada, o haciendo violencia a uno de su pueblo, o hallare una cosa perdida y mintiera respecto de ella jurando en falso, en una de las cosas en que los hombres suelen pecar, cuando así pecare haciéndose culpable, devolverá lo robado o lo apropiado con violencia o el depósito que se le confió, o sea, cuando te presta. Por favor, usted como buen cristiano, si usted le hicieron el favor, devuelva lo que le prestaron. Si usted le hicieron el favor
¿Por qué usted tiene que esperar que le cobren si una persona, usted en su urgencia le ayudaron? No sea así. Si usted es un buen cristiano, devuelva sin que le cobren, ¿no? Vea, es muy triste que haya personas que digan ser cristianos y usted lo vean que hay personas que tenga que cobrarle como si fueran los más malapagas que existan, los más desagradecidos y tener que esconderse y todo eso. Eso es, me cuesta creer que una persona tenga el espíritu cristiano verdaderamente y esté envuelto en eso, en ese tipo de conducta, actitudes. Eso no es grato ante Dios. Eso no es correcto. Es un muy mal testimonio, muy mal testimonio. Entonces dice, cuando así pecare haciéndose culpable, devolverá lo robado o lo apropiado con violencia, o el depósito que se le confió, o la cosa perdida que halló, o todo aquello sobre lo cual juró en falso. Lo restituirá íntegramente con el recargo de una quinta parte. Desde hoy tenemos que ponernos en eso. Cuando tú tomes algo que no es tuyo, cuando te dieron algo, lo tomaste, para resarcir tienes que darle a la persona que lo que le tomaste y una quinta parte. Lo restituirá íntegramente con el recargo de una quinta parte y lo devolverá a su dueño en el día de su sacrificio expiatorio. Entonces mira que el día que vaya a hacer el sacrificio expiatorio tiene que hacer la obra, lo que yo le estaba diciendo. No puede existir que nosotros nos vamos a confesar sin haber hecho verdaderamente el propósito y la obra de verdadero arrepentimiento. Si tú estás tomando la confesión como un paso para ver si me arrepiento, voy a ir y confesarme para ver si yo puedo vencer ese pecado que estoy teniendo. No es así. Entonces tú no estás entendiendo para qué es la confesión. Ese pensamiento no es el correcto. Si lo tienes, estás equivocado y yo te lo digo. No es que me voy a confesar para ver si venzo ese pecado. No es así. Voy a confesarme para ver si venzo esa fornicación en la que vivo, ese adulterio en el que vivo, para ver si acabo la corrupción en la que vivo, para ver si se me acaba lo que estoy robando. No, Señor. Supone que tú te vas a confesar es porque tú tienes un arrepentimiento y dejaste eso que estabas haciendo. Y que verdaderamente ya tú estás en un proceso de ¿qué? De resarcir. Cuando tú vas donde el sacerdote, lo que vas es a sellar eso. Ese arrepentimiento, ese cambio de vida, ese cambio en ti, en el corazón. No es que voy a mirar a ver si con esta confesión me cambia la vida, no. Entonces, si tienes esa concepción, si ustedes tienen esa concepción y tienen una muy mala concepción del sacramento de la reconciliación, por lo cual están haciendo mal las cosas y por eso entra en el péndulo de ¿qué? De que me confieso y vuelvo al pecado. Me confieso y vuelvo al pecado. Me confieso y vuelvo al pecado. Y ese péndulo es el péndulo que le gusta a Satanás. Ahí, tenerte ahí. Te estira y te jala. Te tira y te jala. Y eso es lo que él quiere. Porque ahí estás, ¿qué? Tú ahí estás, es haciendo de los sacramentos, que es lo puro. Estás tratando de ¿qué? De mancharlo, de no darle el sentido de la pureza y de lo que es el sacramento. Buenas noches, Alirio, bienvenido. Entonces dice, y entregará al sacerdote para llevar como sacrificio por su culpa un carnero del rebaño sin tacha según tu evaluación. El sacerdote hará por él la expiación delante de Yahvé y le será perdonada cualquier culpa que haya incurrido. Entonces mira que si para el perdón de los pecados Dios puso a los sacerdotes como intermediarios, como intercesores. Al día de hoy también son intercesores, son intermediarios. ¿Ya? El problema es que hoy no tenemos que ponernos a contar con detalle los pecados que cometemos. Eso no hay que hacer, contar con detalle. Ay, ¿cómo me confieso yo que no? Entren a mi canal en YouTube, Henry Ixoye. Ahí tengo un video de
de orientación tutorial para confesarse. ¿Cómo hacer? Entonces dice, habló Yahvé a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará en el altar sobre el fuego encendido toda la noche hasta la mañana, sin que el fuego del altar se apague. El sacerdote se vestirá su túnica de lino y puesto sobre su carne los calzoncillos de lino, sacará las cenizas a que el fuego habrá reducido el holocausto sobre el altar y las depositará al lado del altar. Después se quitará los vestidos y se pondrá otros para llevar la ceniza fuera del campamento a un lugar puro. El fuego arderá siempre en el altar sin apagarse. Mira que aquí hay algo particular de los ordenamientos de Dios. Las vestiduras para ejercer cierta cosa. Entonces mira, para hacer esto, una vestidura. Para hacer esto, una vestidura. ¿Por qué? Mira que cuando Dios mandó hacer las vestiduras sacerdotales, y vamos y estudiamos el libro del Éxodo sobre las vestiduras sacerdotales, Dios les mandó a hacer interiores. Ellos no usaban interiores. Dígame usted, con ese vestido tan tapado, ¿quién le iba a ver las partes íntimas a los sacerdotes? ¿Y por qué Dios les mandó a tapar las partes íntimas? Es tratando de tapar todo eso que puede ser lo que tiene que ver con ese tipo de pecado y lo que es impuro. Entonces mira que las partes no le estuvieran cubiertas. Por eso le mandó a tapar las partes no. O sea, ante Dios tenía una repercusión y tenía algo importante la vestidura. Por eso es que decimos que por eso es que le decimos a los protestantes, ellos dicen, pero ¿cómo yo voy a consumir? ¿Cómo yo voy a poder comulgar y tomar el pan de una persona que es pecadora? Hay gente que dice que no van al sacerdote y no consumen la Sagrada Comunión porque se la da un pecador. Si yo conozco a ese sacerdote y es pecador. Pero le voy a decir una cosa, cuando él recibió una autoridad que no se quita. Y él tendrá que dar cuenta sobre cómo administró ese tesoro que Dios le dio. Que se lo dio Dios, una herramienta se la dio Dios para que por medio de ella fructificara. Para que ella diera mucho fruto y ayudara a muchos otros. Y con ella también ayudará a otros a entrar al reino de los cielos. Porque los sacerdotes tienen una gran importancia en la entrada al reino de los cielos. Porque tú sin bautismo no entras al reino de los cielos. Tú sin casarte, bueno, si estás unido a una persona, no puedes entrar al reino de los cielos. Y tú sin haber comulgado no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces mira que ellos sí tienen en tu vida alguna forma. Entonces sí se dan cuenta porque eso es cuestión de decir que es que el sacerdocio ya se acabó y desvirtuarlo así de fácil no es. Eso son apreciaciones a la ligera, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a pecar? Pues resulta que cuando ellos se revisten, abren el altar y se revisten, se ponen esa vestidura, en esa vestidura, como por decirlo así, se anula eso. Y Dios tiene en cuenta la obra y la autoridad. En ese momento para obrar. Pero el pecado que él tiene, pero el pecado que él guarda debajo de la sotana, pero ese pecado que guarda bajo la sotana lo tiene siempre ahí presente y le brilla cada vez más intenso. Pero tú y yo, que no nos interesa eso porque esa es la cuenta de él contra Dios, yo que tengo que saber que sí puedo comulgar con él. Ahora, si está dando muy mal ejemplo y veo que ni enseña bien ni predica bien, pues yo voy donde otro. Y voy y le digo con cariño, con amor, pero adecuadamente, sacerdote, lo que está haciendo está equivocado y no es grato a Dios. Y pare de contar. Nosotros no estamos para comenzar y crear controversia, como muchas personas entrar en controversia. ¿Ya? Entonces sí es posible que aunque sea pecador,
poder yo recibir de Él el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Ya? La vestidura es una parte fundamental, que como dice, es un revestimiento y anula la naturaleza de Él como lo que Él es, para entrar a ser un sacerdote y ofrecer algo que es para salvación, porque la comunión te da salvación, porque el bautismo te da comunión, porque el matrimonio te da salvación, y eso ya te ayuda. Además lo otro, la confesión también te ayuda. Y mira que todo te lo ofrece que bajo la vestidura sacerdotal, todo eso te lo hace que bajo la vestidura sacerdotal. Bueno, muy bien. Esta es la ley de la oblación. Los hijos de Aarón le presentarán delante de Yahvé frente al altar el sacerdote. El sacerdote tomará de la oblación un puñado de flor de harina con su aceite y todo el incienso puesto sobre la oblación, y lo quemará en el altar para recuerdo como olor grato a Yahvé. El resto de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Debe comerse sin levadura en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de la reunión han de comerlo. No se la cocerá con levadura. Es la porción que yo les doy de lo que se cocerá con levadura. Es la porción que yo les doy de lo que se ofrecerá para ser consumido por el fuego. Es cosa sacratísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por el delito. Entonces mira que lo que ellos comen era cosa sagrada. O sea, lo que se ofrecía en el altar era cosa sagrada. Ustedes saben por qué entonces lo que ofrecen los sacerdotes en el altar es cosa sagrada. Por eso cuando nosotros ofrecemos Eucaristía y el sacerdote utiliza ora en la Eucaristía, ora por tus peticiones, es cosa sacratísima, es una oración poderosa. Pero el problema hoy es que ellos están capitalizando eso. Porque ellos, así como tienen una hojita anotado todos los muertos, porque oran es por puro muerto, deberían tener una hoja de todas las peticiones de las personas que ahí van. Yo sé que me van a salir, ¿quién va a anotar 500 personas? ¿Quién va a anotar las peticiones de cuando hay personas que llevan 10? Pues si ellos tuvieran el tiempo para dedicarle a Dios, el tiempo a calidad, lo hicieran. Porque ellos tendrían que ahí poner en el altar las peticiones tuyas y mías. Y no tendrían que cobrar. Ellos no tienen por qué cobrar, porque ¿cómo van a cobrar? Y tú no debes pagar. Ahora, si Él te está cobrando y tú no vas a pagar, pues entonces ofrécelas tú. Deberían estar en el altar, pero bueno, tú se la presentas a Dios. Porque el sacerdote debería presentar tu intención. Y tú ¿qué le presentas a Dios? Tus ofrendas, que son ¿qué? Tus frutos, tus obras de amor. Eso es lo que tú ofreces. Tú ofreces a Dios lo tuyo. ¿Qué le vas a ofrecer? El arrepentimiento, el amor, las obras tuyas. ¿Ya? Lo que tú le vas a ofrecer a Dios como tu ofrenda. Pero, y esa ofrenda es como dices tú, el pago de lo que tú vas a pedirle que el sacerdote ore por ti. Sacerdote, necesito que ore porque el empleo mío, por el empleo de mi hija, por no sé, por mi hijo que está en rebeldía, por el que está en la droga, bueno, cualquier tipo de petición. Ahí está el sacerdote orando por todas esas peticiones. Y nosotros, todo lo que estamos celebrando, mostrándole a Dios nuestros frutos. ¿Usted se imagina cómo sería una Eucaristía esa hermosa, viendo Dios que todo su pueblo llevándole al Señor sus mejores frutos, que son esas muestras de amor, y el sacerdocio presentando las intenciones del pueblo con manos sagradas, y que Él con un corazón verdaderamente? Eso sería grandioso, eso es grandiosísimo. Pero no, ¿qué hacen? Cogen una hojita, ponen una mujer afuera, vamos a hacer oraciones comunitarias, que son esas misas comunitarias, pero venga, tienen que pagar. Y no hay que cobrar, ahí está el gran problema, cobrar. Y no hay que pagar. Entonces dice aquí,
todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ello. Es ley perpetua de generación en generación con respecto a las ofrendas hechas a Yahvé por el fuego. Todo el que las tocare quedará santificado. Imagínate, cuando tocaban las ofrendas que se le ofrecían a Dios, todo esto que se ofrecía a Dios quedaba santificado. Todo el que las tocare quedaba santificado. O sea, ¿cómo tenía poder lo que se ofrecía a Dios en gratitud a Dios? O sea, si se ofrecía correctamente, mira todo lo que podía producir. O sea, cuando nosotros ofrecemos a Dios lo que Él pide, porque Él aquí está dando unas indicaciones de lo que nosotros, de lo que el sacerdocio debía ofrecer. Y si lo hacía correctamente como Él lo pedía, mira que dice allí, el que lo tocare quedaba santificado, dice en el versículo 18. ¿Ya? Dice en el versículo 18. Bueno, esa parte de quedar santificado también hace parte de que pertenecerá por completamente a Dios. ¿Ya? Por eso es que decimos que ella se llama santa, la iglesia, por estar consagrada y dedicada a Dios. Porque de este modo también las demás cosas, aunque sean corporales, acostumbran a llamarse santas. Después ya se destinaron al culto divino. Entonces, ve aquí importante, cuando se ofrece las cosas a Dios como Él las pide, como Él las ha estipulado, Dios puede hacer que eso que parezca algo sencillo puede ser objeto de santificación. Mira que eso, holocaustos que se ofrecían allí como Dios, podían santificar. Entonces lo que se ofrece en el altar puede producir un gran efecto sobre nosotros. Hoy en día en la Eucaristía, cuánto más, cuando la víctima ya no es un cordero, ni una vaca, ni una cabra, ni es una tórtola, sino es que es nuestro Señor Jesucristo. Te imaginas cuánto más puede ser lo que Dios puede santificar. Por eso cuando tú vas al altar, tú tienes que presentarle a Dios qué le vas a presentar. Cuando tú vas a comulgar, ¿qué le presentas? Vea, yo cuando voy a comulgar, yo le digo a Dios, por el poder de tu Eucaristía, Señor, que al comulgar esto suceda tal cosa, lo pido con fe. Un día le pedí que me sanara de algo y hasta el día de hoy no he vuelto a experimentar más ese malestar en una comunión. Que la Eucaristía es alimento de sanación, de salvación. Si usted consume la Eucaristía con fe, cuando usted la vaya a consumir, pídale a Dios allí, porque es verdaderamente nuestro Dios. Si tú vas a entrar en comunión, Señor, te pido hoy, santifica mi corazón, dame la fortaleza, Señor, reanímame. Ahí en la comunión, Señor, en esta comunión. Pero si tú lo pides verdaderamente de corazón y te pones en gracia con Él. Porque recuerden que hay muchas personas que hoy todavía consumen la Eucaristía y están bajo un pecado delicado, grave. ¿Ya? Entonces por eso es que también es importante cuando comienza la Eucaristía esa oración donde yo voy a mostrar el arrepentimiento. Por eso es que es importante también antes de la Eucaristía pensar cómo me voy yo a presentar a la Eucaristía. ¿Cómo me voy yo a presentar a la Eucaristía? Comenzando de que debe haber desde una presentación corporal. Comenzando que yo cuando voy a la Eucaristía debo ir pensando sin mi forma de vestir. Es una vestimenta que está siendo agradable a Dios. ¿Cuántas mujeres y hombres hoy van totalmente indecorosos? Comenzando por ahí. Déjame decir, ni el cuerpo, que es lo que la gente está viendo, imagínense usted el interior. O sea, me refiero al interior del ser humano, el corazón. Entonces debe comenzar antes de la Eucaristía prepararse, ir con así como debo ir yo bien presentado, también debo presentado interiormente. Para que así vamos presentando al Señor y allá también ofrecer. Entonces yo tengo que ir bien presentado, con una buena disposición, mostrándole a Dios nuestros frutos, nuestras intenciones, nuestras obras.
para que así exista ¿qué? Gran bendición. Y cuando entro allá arrepentido verdaderamente, Señor, yo reconozco que he pecado contra ti, te muestro mi sincero arrepentimiento, te pido perdón, me dispongo, Señor, ¿para qué? Para abandonar, me arrepiento de ello, Señor, quiero abandonarme en ti para no volver a ello, de lo que hace su oración y verdaderamente, y ahí entra en gracia usted con Dios, entonces ya ahí usted celebra esa Eucaristía, ofreciéndole a Dios, y obviamente ahí en la comunión, ya va a ser la comunión, no va a ser el proceso simplemente, no. Y cuando vas a comulgar, ¿qué vas a pedirle a Dios? Pídele allí a Dios con fe, con mucha fe en la comunión. Y habló Yahvé a Moisés diciendo, esta es la oblación que Aarón y sus hijos presentará a Yahvé el día de su unción. La 10ª parte de un efa de flor de harina. Es oblación perpetua, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Será preparada con aceite en la sartén bien frita, la ofrecerás como oblación partida en trozos, la presentarás como olor grato a Yahvé. También el sumo sacerdote que le suceda de entre sus hijos la ofrecerá. Y es precepto perpetuo de Yahvé que sea totalmente quemada. Toda oblación de sacerdote será totalmente quemada, no se comerá. Entonces es importante allí lo que se ofrecía, y a todo eso que se ofrecía Dios le ponía el fuego. Hoy ya no está sino el fuego del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar del rito del sacrificio por el pecado. Habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley del sacrificio por el pecado. En el lugar donde se degüelle el holocausto, delante de Yahvé, será degollada también la víctima por el pecado. Es cosa santísima lo que se ofrece. El sacerdote que ofrece la víctima por el pecado la comerá. La comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de la reunión. Hay un lugar antes de donde está el arca de la alianza, ahí es donde se la comía. Todo el que tocar esta carne será santificado. O sea, lo que ofreció a Dios fue santificado y el que lo comía se santificaba. O sea, los sacerdotes, mire que cada vez que estaban comiendo todo esto que ofrecían, en realidad se estaban santificando. Estos alimentos los estaban santificando por una obra poderosa de Dios. ¿Qué nos estamos comiendo nosotros que nos puede santificar? Blanco es, la gallina lo pone, frito se come. ¿Sí ven cómo el Antiguo Testamento no ha sido abolido? Ha sido transformado en una forma ahora que más grandiosa, más maravillosa. Díganme ustedes qué alimento nos estamos comiendo ahora que nos santifica. Ahí es el cuerpo de Cristo. Mira, ellos se comían un animal que Dios santificaba, y al comer eso que se ofrecía en sacrificio, los santificaba a ellos. Ahora ya no se ofrece animal, cordero, porque Cristo ya fue el cordero perpetuamente, pero Él dijo, ahora ustedes me van a comer a mí. Ahora sí saben por qué Cristo quiso dejarse a comer. Ahora sí entienden por qué Cristo se quiso dejar a comer, para que quedara como se hacía antiguo. Es que ahí está diciendo, es un rito perpetuo. ¿Por qué los hermanos protestantes eso no lo entienden? ¿Por qué? Porque no están estudiando completamente. Mira que Dios transformó el sacerdocio, pero ha dejado para que, cómo transforma este misterio, cómo nos ha permitido entenderlo hoy. Mira qué maravilloso, me alegro al entender esto, porque yo tenía, esto no lo había yo podido, no lo había leído, no había leído esa revelación. Hoy Dios me permite entenderla. Qué bonito. Vea, maravilloso es poder entender. Antes ofrecían, ahí donde uno le explica a los hermanos protestantes. Vea, qué grandioso que ustedes no puedan entender todavía eso. Antes ofrecían el animal,
comían del animal, el animal era santificado por el sacrificio que se hacía, ellos comían de ese animal y se santificaban. El animal era el cordero, el sacrificio que se daba. Ahora, ¿quién es el cordero de este tiempo? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, el que lo coma vivirá eternamente. Y esa comida nos santifica. ¿Dónde comemos al Señor? ¿Dónde lo podemos comer? En el altar de la Eucaristía. Si ves, hermano protestante, ¿por qué es necesario que tú comas el cuerpo y la sangre de Cristo? Y no un simbólico de una mogollita con un juguito de uva. No, eso no es cuestión de que voy a mirar a ver si hacemos un acto simbólico aquí, porque el Señor dijo, no Señor, no es acto simbólico. Y esa Eucaristía nos santifica. Ahí está el testimonio de una mujer que solo comía el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y qué? Y con eso se mantuvo mucho tiempo. Alimento del cielo, el alimento del Señor es el Señor. Y ese alimento nos santifica. Antes, ¿quién lo hacía? Santificaba solo el sacerdote. Pero ahora Dios quiere que a todos. Porque mira que no lo consume el sacerdote. También lo da para todos. Porque ahora el Señor vino a darse ¿para quién? Para todos. Pero antes le daba que el óleo de la unción ¿para quién era? Era solo para el sacerdote. Ahora, ¿quiénes reciben el óleo de la unción? Los sacerdotes y todo el pueblo. Porque todos podemos recibir del óleo de la unción. O sea, del Espíritu Santo. ¿Ya? Del Espíritu Santo. Ustedes ven lo maravilloso que vamos descubriendo de la Eucaristía, de todo esto que se viene dando en el Antiguo, que hoy permanece de otra forma. Saberlo entender. Entonces dice, todo el que tocare esta carne será santificado, y si una gota de su sangre cayera sobre un vestido, lavarás en lugar santo la parte manchada por la sangre. Imagínense usted. La vasija de barro en que se haya sido cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de cobre se la fregará y lavará con agua. Todos los varones de entre los sacerdotes podrán comer de ella. Es cosa santísima, mas no se comerá ninguna víctima ofrecida por el pecado. Cuando parte de su sangre haya de llevarse al tabernáculo de la reunión para hacer la expiación en el santuario, será quemada en el fuego. Esa será quemada en el fuego. Bueno, aquí terminamos estos dos capítulos, capítulo 5 y capítulo 6, con esta revelación maravillosa. Entonces mira el Señor, cuán es el estricto y muy, como dice, metódico, cositero, diría uno en las palabras de uno, pero para Dios eso tenía algo muy importante. Una gotica de sangre era tan valiosa y tenía un proceso. ¿Ya? Dios es un Dios de orden, es un Dios correcto, puesto en su sitio. Entonces no podemos estar tomando ahí las cosas a la ligera. Las cosas de Dios debemos tomarlas con toda la reverencia, y muchas veces no las tomamos así. Es muy importante. Por ejemplo, vamos a la Eucaristía. Desde la presentación, vuelvo y digo, desde la presentación no tomamos en serio. Hay gente que va a la iglesia y están con el celular chateando. ¿Ven? Hay gente que va a la iglesia y tiene la mente en otros lados. Entonces, todo eso se parte de eso, de la reverencia que nosotros tenemos ante eso que es sagrado. Ahora, tú y yo, que hoy hemos recibido esta revelación de cuán poderoso y sagrado, que volvemos a reafirmar, porque ya conocíamos la reverencia y la gran importancia de la Eucaristía, pero hoy cómo Dios viene desde antiguo haciendo eso y sabiendo ahora que es importante, porque también nos puede santificar, pues hoy apreciarla cada vez más, tenerle mucho más amor, saber que hay una cosa maravillosa. Mire, yo cada vez que comulgo, a mí se me llena el corazón, me dan unas ganas como de llorar, y eso es un gozo, es una alegría, porque se hace con fe. Entonces, espero que ustedes también lo puedan experimentar. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.